Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre por Moni TV, el canal 11 aquí de Monijirá. Bueno, estamos llegando ya al programa número 55 de Diálogos La Cumbre, con una serie de invitados de toda clase, pero muy importantes. Hemos tenido historiadores, músicos, gente de la calle, campesinos, líderes sociales y comunales, jóvenes estudiantes, maestros, directivos, docentes, documentalistas. Bueno, creemos nosotros desde la Asociación La Cumbre y con este programa que poco a poco lo hemos posesionado en la opinión pública con una serie de elementos y argumentos que esperamos sirvan pues para fortalecer el nivel cultural de todos los pobladores, no solamente de Monijirá, sino de los pueblos de la provincia de Ricaurte y de la provincia de Vélez, hasta donde están llegando también nuestros diálogos La Cumbre. Tenemos alguna presencia, como estamos señalando, en Monijirá, pero en Bogotá también, y hacemos algunas actividades de tipo social con la colonia monijireña, mantenemos relaciones con todos nuestros paisanos que por algunas circunstancias, diversas razones, se han ubicado en esta urbe. Para hoy hay un nuevo invitado, se trata precisamente de Héctor Lelis Fajardo Abril, monijireño, a quien le damos una cordial invitación, un saludo muy especial, Héctor, y gracias por compartir este programa de Diálogos La Cumbre. Bueno, muchas gracias, y soy yo quien tengo que agradecerte, Bernal, de que a estas alturas de consolidación del programa y de reconocimiento de la cumbre me inviten a participar de uno de estos, ya podríamos decir, clásicos y tradicionales conversatorios de la cumbre. Como tú has dicho, evidentemente soy monijireño. Estudié mis años de escuela primaria, y voy a decir algo que tal vez pocos saben. Mis primeros años de escuela primaria los hice en Arcauco. En Monijirá estudié de cuarto de primaria en adelante, en el colegio Antonio Nariño, y ahí hasta primero de bachillerato, pero en aquel entonces solamente hasta ahí se llegaba en el colegio, no había otra posibilidad. Duré algún tiempo sin estudiar y más tarde logré entrar a la normal. Y también voy a confesar otra cosa que nadie sabe, o muy poca gente sabe, y es que logré entrar a la normal gracias a una beca que me concedió el consejo, porque en ese momento yo era secretario del Consejo de Monijirá, y una persona que creo que marcó mi vida con esa decisión, que fue el doctor Gregorio Vaca Perilla. En algún momento me dijo: Chino, ¿te quieres seguir estudiando? Le dije: claro. Y luego, esta noche le voy a hacer aprobar una beca del consejo. Él era el presidente del consejo. Y así volví yo a estudiar y ingresé a la normal. Estuve en la normal hasta tercero, en la normal. En cuarto de bachillerato volví al colegio, y también voy a contar por qué volví al colegio, porque me echaron de la normal. Y me echaron, tal vez tú recuerdas, Bernal, por una
no sé si fue un paro, una huelga, ¿qué fue eso que hicimos para que nos cambiaran los maestros? Y a raíz de esa actividad, al año siguiente no me recibieron y tuve que ir al colegio. Pero hice cuarto normal, cuarto bachillerato allí y volví a la normal a terminar mi quinto y sexto de normal. Y obviamente a aprender a ser maestro en la escuela anexa de la normal. Ya, Héctor, y ahí en esa, digamos, esa vida de infancia y juvenil en Moniquirá, a estas alturas, ¿qué recuerda, digamos, como algo que lo haya impactado, que lo haya marcado, como se dice, en ese paso, en ese tránsito allí por Moniquirá? Era, primero, la tranquilidad en la que uno podía vivir en el pueblo, a pesar de las contradicciones políticas que en ese momento en Moniquirá se expresaban, pero que no afectaban a los jóvenes realmente. Y tuvimos la oportunidad no solamente de estudiar en estas condiciones, sino incluso de llevar una cierta vida bohemia en el pueblo, sin que nos pasara nada. Igualmente, los paseos al río, ir a comer guayabas. Sí, a comer guayabas. Es decir, era una vida tan tranquila que yo creo que no solamente la sentíamos los jóvenes, también los adultos, los mayores. No recuerdo de grandes conflictos en Moniquirá en aquel entonces. Creo que los conflictos que nos marcaban a los jóvenes, y tú tal vez te acuerdas, Juanal, eran los que se generaban entre el colegio y la normal, los días específicos del 20 de julio, el Día de la Madre, no sé qué, a ver cuál era la banda de guerra de las dos instituciones que iba a sacar las niñas del colegio y la presentación. Sí, bueno. Y el deporte también, ¿no? Y voy para allá. Y lo otro también es que teníamos la posibilidad de tener una vida sana alrededor del deporte. Jugábamos mucho fútbol. Yo aprendí a jugar voleibol. Este campesino, pues, ¿no? Y también recuerdo que aprendí a jugar ping-pong. Yo lo hacía bien, realmente, y aún lo sigo haciendo. ¿Sí? Entonces todas estas son cosas que lo marcan a uno como los amigos. Personas como tú, con quien he tenido una relación desde ese entonces hasta hoy, y por eso, entre otras cosas, creo que estamos aquí sentados. Contigo, con Jorge Solórzano, por ejemplo, con quien últimamente me encuentro mucho, conversamos bastante. Una persona que quizá el pueblo no se recuerda mucho, que era Hugo Ferro, que estudió contigo, que terminó contigo la normal, que fueron mis grandes amigos. Y una persona que se vino muy pronto de Moniquirá y con quien también me he encontrado últimamente, es Oscar Tamayo. Que eran personas muy reconocidas en ese entonces, recuerdo, y con quienes he buscado siempre mantener una estrecha relación. Si algo me ha caracterizado a mí es querer ser siempre amigo de los amigos y mantener la amistad. Y eso me ha producido enormes satisfacciones. Eso, estamos hablando a los niños, a los jóvenes, a la población en general de Moniquirá, ¿no? De las presentes generaciones, de 2 o 3 generaciones, 4 generaciones atrás, pero que precisamente permiten que con el acumulado, a partir de los estudios, a partir de proyectos de vida, ¿no? Pues se pueden relacionar y decirles que no hay nada escrito y que todos podemos precisamente crecer en la medida que se suma una responsabilidad frente al estudio, frente a la familia, frente a la profesión, frente a la misma sociedad. Allá de esas épocas también podríamos recordar, Héctor Lelis,
que Héctor era un gran declamador y se le facilitaba la oratoria. Sí. ¿Alguna Sí, de esas sí. piezas de declamación que se acuerden? Pues ya realmente no me acuerdo mucho porque dejé de practicar eso hace muchos años, pero sí recuerdo que a raíz de la muerte de Juan 23, había un sacerdote que era el capellán de la normal, el padre Manzanet, y escribió un poema con la estructura que a sus poemas les daba siempre Rubén Darío. Un poema a Juan 23. Y me puso a declamarlo, me acuerdo tanto. Y al final se me ocurrió preguntarle al padre Manzanet, ¿por qué me había puesto en esa tarea tan difícil? Y me dijo, porque estoy averiguando con quién podía ser o quién lo podía hacer. Y me dijeron que tú, porque en la escuela, un profesor, ya no recuerdo el nombre que me dijo, le había dicho que aún en segundo, quinto de primaria, a mí me habían puesto a hablar, cosa que no me acordaba ya en ese momento, en la alcaldía, en el balcón de la alcaldía, alguna vez el 20 de julio, y yo había terminado echándome un discurso sobre la historia de Colombia y no sé qué más cosas, y que entonces eso lo había llevado a pensar que yo podría hacerlo. Pero esa experiencia me convenció a mí mismo de que tenía algunas facilidades que después tengo que reconocer que las exploté muy bien en mi vida profesional y en mi vida como dirigente de los trabajadores en Colombia y afuera. Ya he dejado de hacerlo, pero sí me acuerdo. Sí. Bueno, sí, es bueno mantener esa memoria. Ya de Moriquirá, ¿cómo se traslada a la capital de la República? Sí, yo termino la normal y me llevan al ejército. Al ejército. Exacto. Estuve 5 meses y medio en el ejército. ¿Por qué lado y qué tal esa experiencia? Yo hice la formación esa que le daban a uno, pues incipiente en Sogamoso, en el batallón Tarqui, y después duré unos días en Chiquinquirá y me mandaron como maestro a una vereda del municipio de Copper, una vereda que se llama Guayabal, que también recuerdo con mucho afecto y de manera muy grata, porque fue una de las experiencias de mi vida profesional como maestro iniciales que me marcaron también. Esta es una vereda que linda con Carmen de Carupa, y era una vereda de mucha riqueza. Pero cuando llegué yo a la escuela, me encontré que prácticamente no había escuela. El último maestro se había ido hacía más de un año, y lo que encontré fue una ramada, ¿no? Y yo no sabía cómo empezar porque no había niños, no había nada. Y se me ocurrió visitar las casas de los padres y preguntarle que ha llegado el maestro, ¿qué tal? Y logré reunir cerca de 40 y tantos niños de primero de primaria hasta quinto de primaria. Hice todos los cursos. Pero encontré unos padres de familia y una gente tan colaboradora que no había tablero, había que escribir en un cartón, ¿sí? Entonces hice a la semana, al sábado siguiente que había empezado a dictar clases, convoqué a los padres de familia y les dije las condiciones. No le miento, en menos de semana y media yo tenía pupitres, bancas donde sentar a los niños y un tablero. Un tablero. Pero más allá de eso, pues yo los sábados por la tarde pues tenía poco que hacer, ¿no? Entonces organicé una escuela de adultos. Y recuerdo que le enseñé no a leer ni a escribir, a firmar.
escribir su nombre a una pareja, un matrimonio de ancianos de apellido Cabra, me acuerdo. El señor tenía ya cerca de 80 años y la señora pasaba de los 70 y tantos. Y realmente el trato conmigo de esa gente me marcó. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Otros maestros que les pica un poco la política, que por sus estudios se meten en la lectura del texto del sindicalismo, ¿no? Y se integran. Sí, Sí, sabemos que Héctor Lelis Fajardo, ¿no? Hizo todo ese tránsito, toda esa escuela, todo ese camino, ¿no? Para llegar a ser dirigente del magisterio de Bogotá. Sí. Hablemos inicialmente de ese. Pero déjeme antes de decir Sí. esto, referirme a algo que sería imperdonable que no lo hiciera. Y es que al poco tiempo de estar aquí como maestro, tomé una de las decisiones más trascendentales que uno puede tomar como ser humano, y es que me decidí a formar familia. Ajá. Y todos en Moniquirá, los que nos conocieron en aquel entonces, saben que me casé con Dilma Abril, con quien tuve 2 hijos. Uno de ellos, el mayor, John, es abogado. El otro, Héctor, es administrador de empresas. Pero también tengo que decir que a raíz de la muerte de una hermana de Dilma, quien dejó 2 hijos, Ajá. nosotros los asumimos y hoy son mis hijos. Desde ese momento son mis hijos y Sí, sí. reciben de mí Sí. el mismo trato que mis hijos, son César y Viviana, y siguen teniendo una relación muy estrecha conmigo a pesar de mi separación. Y le doy gracias a la vida que me haya dado la oportunidad de tener mis hijos biológicos, de tener estos otros 2 hijos, porque me han proporcionado 7 nietos. Y esos 7 nietos me han convertido en un abuelo idiota. Yo siempre digo que hay un club de abuelos idiotas y yo soy el presidente, y ese cargo no lo dejo sino cuando me muera. ¿No? Entonces, eso es una de las grandes satisfacciones que he tenido en mi vida, poder tener estos hijos, poder tener esta familia. Y bueno, ahora sí, entonces empecemos con el otro episodio. ¿Tú recuerdas, Juvenal, que por allá a comienzos de la década del 70 yo me acerco al sindicato, pero no como afiliado? Yo me acerco al sindicato porque en alguna ocasión, quien era el delegado sindical de la Normal y de la anexa a la ADE, al Sindicato de Maestros de Bogotá, no pudo venir y me dijo, ¿por qué no va? Y yo era un poco reacio, ¿no? Pero vine. Esa noche se discutía la posibilidad de un paro
para rechazar un acuerdo que la directiva del sindicato había hecho con la administración. Y no sé por qué, pero esa noche se eligió un comando de paro por sobre la junta directiva. Y yo resulté elegido esa noche, en mi primera reunión sindical, secretario general del comando de paro. Esto estoy hablando, creo que fue en el año 72. Y me afilié al sindicato después de que terminó el paro. Y bueno, ya nos encontramos ahí, yo me encontré contigo ahí en la junta directiva, etcétera, etcétera. Eso me permite, en el año 85, en el 10º congreso de FECODE, llegar a la dirección de FECODE, de los maestros. Sí. Mi primer cargo en FECODE fue de fiscal. Ajá. Ahí estuve varios años, ocupé varios cargos, tú lo sabes. Duré un tiempo más vinculado al tema de la consolidación del movimiento pedagógico que se crea en el Congreso de Bucaramanga, el 11º congreso, creo que fue en Bucaramanga, que también tú estuviste. Y trabajé en la dirección del centro que se creó por parte de FECODE para impulsar el llamado movimiento pedagógico. Los CEID. Los CEID, los Centros de Estudio e Investigaciones Docentes. Y también en la coordinación y trabajo pues en la revista de Educación y Cultura. Allí tuve la ocasión de conocer grandes pedagogos, pero también grandes personajes como Tanas Mocus. Ajá. Y pude ver de cerca no solamente sus capacidades intelectuales, sino con su condición humana. Desde aquel entonces, Antana mostraba que realmente sería una persona importante bien en el mundo de la academia, como también lo fue, pero también más allá. Cuando se toma la decisión de crear la CUT, Abel Rodríguez, que fue presidente de FECODE, etcétera, y otra gente dijeron, no, ¿por qué no va a la CUT? La verdad que tenía pereza. Sí, sí. Bueno, pero antes de esa invitación a participar de la CUT, que podemos referenciar un poquito más adelante, de la FECODE, estando en esa dirección nacional de esta Federación de Trabajadores de la Educación, ¿qué podría decirle hoy a los nuevos maestros? Los nuevos maestros, porque fíjese, no solamente se hace maestro, sino que se vincula con la organización sindical, que creo que todo maestro debe hacerlo en el fortalecimiento de esos organismos de base propios, porque se debe decir, si esta organización que está cumpliendo cerca de 58 años de lucha permanente, de lucha intensa en algo que se ha considerado como una consigna, pero que en la práctica se ha venido ejerciendo, que es la defensa de la educación pública. Sí. Porque de lo contrario, Héctor, lo sabemos, no existiría educación amplia para como la tenemos hoy, como se tiene hoy. Eso lo deben saber los padres de familia, en este programa. Jóvenes. ¿Cómo? Los jóvenes. Sí, los jóvenes que están accediendo, que Y la los historia maestros. pasada y reciente hay que conocerla, ¿cierto? Para no caer en Sí, mira, desafueros. Entonces, destacar sobre esa FECODE que ha significado y en su presencia allí para este país. yo quiero comenzar por señalar que mi primer contacto con los maestros sindicalizados y en lucha, ese contacto primero lo tuve en Moniquirá, con 2 episodios. Uno fue el recibimiento que le hicimos a los maestros del Magdalena que realizaban lo que se conoció y se conoce históricamente con el nombre de la Marcha del Hambre, La marcha del hambre. que duraron 30 y tantos días desde Santa Marta hasta Bogotá, dirigidos por alguien que quizá la historia no le ha hecho el reconocimiento debido en aquel, que es Alberto Carvajal Salcedo, mi gran amigo, quien más tarde pues, nos hicimos grandes amigos,
En ese episodio, yo recuerdo que me pusieron a mí a presentarle, como el que era el orador, ¿no? A presentarle el saludo de bienvenida a los maestros. Ese fue mi primer contacto. Pero también con un paro, estando yo en el colegio, haciendo cuarto, los maestros de Boyacá hicieron un paro. Yo no recuerdo si era un paro nacional. Que en Moriquera tuvo un desarrollo muy fuerte, un día de mercado. Y fue el ataque brutal del ejército contra los maestros, y ahí andábamos nosotros, acompañando a los maestros, y terminamos, de alguna manera, tú te acuerdas, Buenar, siendo como actores de eso, porque pues si el ejército nos iba a dar palo, pues nosotros nos defendíamos, y creo que ahí estuvieron nuestros primeros prácticas. Nuestras primeras prácticas en estos episodios. Pero ya estando en FECODE, pues obviamente comencé a conocer la historia. FECODE es una organización que nace en el año 59 y nace solamente como una federación de maestros de primaria. Es decir, la crean sindicatos de primaria. La unidad de todos los maestros de Colombia, del Estado, de primaria y secundaria alrededor de FECODE, se da en el año 75, cuando ya los dos éramos directivos de la ADE. Y aquí tengo que hacer una mención y un reconocimiento. Y es que en ese proceso de unidad de los maestros colombianos, tú y yo jugamos un papel muy importante. Tú recordarás un seminario que se hizo en Belchite de los maestros afiliados a la Federación de Maestros de Secundaria Recolpé. Y allí los dos en Belchite, que era Moniquirá. Yo recuerdo que en un acuerdo entre los dos logramos que se consolidara y se diera realmente la unidad. Y que no era muy fácil. Que no era fácil. Y consistía el acuerdo en que íbamos a impulsar que los sindicatos de secundaria terminaran afiliándose en el Congreso de Cúcuta de FECODE y no va a alargar ese proceso de un encuentro, un congreso de las dos federaciones, etcétera, etcétera. Y lo logramos. Aportes que se hacen. Sí, y que muchas veces no se recuerdan. La verdad es que esa marcha de los maestros del Magdalena le cambió la mentalidad y la condición y calidad de la lucha de los maestros. Hasta ese entonces el maestro era considerado como el gran apóstol porque se sacrificaba por los niños y vivía en la miseria. Era la realidad. No sé cuándo se podrá hacer la historia de todo esto, pero los maestros del Magdalena nos enseñaron que nosotros éramos trabajadores, que éramos asalariados, ¿sí? Y asumir esa condición de asalariados y de trabajadores mal pagados es, entre otras cosas, lo que nos impulsa a librar esas grandes batallas en aquel entonces, que comienzan por la nacionalización de la educación. Por aquel entonces y hasta el año 72-73, la educación era financiada por el Estado central, pero también por los departamentos, los municipios, y por tanto los maestros se pagaban también por estos organismos administrativos. Cierto desorden era un desorden. Facilitar sobre todo el incumplimiento de los gobiernos, sí, para el pago mensual de los maestros. Sí, en el año 72, 73, yo todavía no era de FECODE, pero hay que reconocérselo a los dirigentes de aquel entonces, presionan y logran que el gobierno de Michel Pastrana pida la ley 43, que nacionaliza la educación, y entonces toda la educación pasa a manos del Estado central. Eso permitió una transformación histórica en la educación en Colombia, pero también, de alguna manera, en la calidad y en la profesionalización de la carrera docente. Más tarde, pues, se libran grandes luchas para lograr el reconocimiento de la carrera docente como una profesión, y esto se da con el estatuto docente, etc. Yo lo que quiero decir es que históricamente FECODE ha sido una organización que ha librado sus luchas no por librarlas, por armar desorden o parar para perjudicar a los niños, ni tampoco por intereses. Claro, siempre, pues para eso están los sindicatos, para defender los intereses de sus afiliados, siempre pensando en el mejoramiento de la calidad de vida de los maestros, pero también pensando en
la educación en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con este paro extraordinario que han hecho los maestros, que ha logrado, creo yo, de manera definitiva reposicionar política y socialmente a los maestros y ser reconocidos como unos actores importantes, no solamente en el tema, en materia cultural y de la educación, sino como actores protagónicos de la vida social del país, de la vida política del país. Este paro ha sido histórico y ha sido trascendente. Y creo que el logro más importante es obligar al gobierno a firmar un acuerdo donde se establece que se negociará, renegociará el tema de la financiación de la educación y que el gobierno se compromete a incrementar el presupuesto para la educación, no para pagarle a los maestros, sino para mejorar la calidad de la educación, ampliar el espectro educativo en el seno de la sociedad colombiana y garantizarle la educación gratuita y de calidad a los estudiantes de este país. Me parece que históricamente también la sociedad, sectores de la sociedad, de los medios de comunicación, de las clases que han dirigido este país, ha habido la tendencia a estigmatizar la lucha de los maestros colombianos y para poderlos reprimir, para poder reprimir la acción de los maestros, la lucha de los maestros, siempre se asimiló nuestra lucha con la estrategia de las guerrillas de combinar todas las formas de lucha, y entonces que esta era una forma de expresión de la lucha insurgente, cosa que siempre ha sido falsa. Y yo lo puedo decir porque 30 y tantos años fui dirigente sindical y a mí nunca nadie del movimiento guerrillero me llegó a tocar para decirme haga este paro, jamás. No, una Entonces, organización como una organización de carácter civil, claro, social, civilista, democrática, con sus estatutos, con sus autorizaciones, digamos, con su vida legal, Sí, la vida sí, legal, absolutamente, pero absolutamente. con unos propósitos muy loables, muy, además de altruistas, como organización que se ha destacado a nivel nacional y de carácter internacional, pues para que lo sepa nuestra audiencia, que a veces ya se van modificando las condiciones de los medios masivos de comunicación, de decir que los maestros solamente aparecen cuando hay paro, Sí. pero se desconoce toda la labor, por ejemplo, del Movimiento Pedagógico Nacional, que lleva más de 30 años desarrollando proyectos de aula, Mejorando la calidad de la educación, pero con una cosa también muy importante. Uno de los peores males que ha recibido la educación en Colombia han sido las reformas introducidas en la educación, dirigidas a erradicar, a sacar del ámbito de la escuela dos cosas: la pedagogía y las humanidades. ¿Sí? a cambio de la tecnología, a cambio de etcétera. Pero me parece que eso hay que volverlo a rescatar. Yo no sé si habrá algún otro momento en que podamos hablar de esto, pero a partir de ahora, en este posconflicto que se nos viene, es importante para consolidar esos acuerdos y para lograr la democratización del país, incluso para combatir la corrupción, es que hay que volver a introducir las humanidades y la pedagogía a la escuela y contribuir desde allí a generar una cultura que erradique la corrupción y que le enseñe a los niños y a los jóvenes la importancia y lo trascendente que es respetar. A comienzos de la década del 70, los maestros colombianos tenían un nivel académico, hay que reconocerlo, bajo. Se graduaban en la normal y ahí se quedaban. Muchos pasaban a la educación secundaria, pero en su condición de maestros de primaria, pero que estudiaban por su cuenta, no en una academia, no en una universidad, sino en la vida diaria, y llegaban a ser maestros de secundaria. Hoy,
el 80 y tanto por ciento de los educadores de Colombia, si tienen título de maestro, licenciado, y un altísimo porcentaje que llega casi al 40 y tanto por ciento, son doctores, tienen maestrías, etcétera, etcétera. Es decir, que esto lo han logrado los maestros no porque el Estado les pague la formación y la capacitación, sino porque los maestros se han empeñado en capacitarse para poder tener en el aula una educación de calidad. Sí, y eso con sus recursos propios, principalmente, ¿no? El sacrificio de sus familias, por supuesto, desplazamiento hacia las capitales de departamento, a las universidades, ¿no? En ese sentido, lo que hemos venido dialogando con Héctor Lelis Fajardo Abril, además de reiterar la historia de vida, es que estamos hablando también de la presencia misma de los educadores colombianos, como una población muy importante que le ha hecho grandes aportes al desarrollo social, económico, dígase o no, de nuestro país. En Diálogo La Cumbre vamos a hacer un segundo corte, no se retiren y ya volvemos. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá, Interrogar o examinar, Eróticos y eróticas en Tetuli, Poemas de libre vuelo, Cuentos breves de extensión limitada, Cuentos, historias y relatos, Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Continuamos con Diálogos La Cumbre con Héctor Lelis Fajardo Abril, docente, investigador, pedagogo, sindicalista y político, pero política, ¿no? Sí, y en ese sentido, pues, no sé, en los 54 programas anteriores no hemos abordado ese tema, realmente tenemos que manifestarlo. Pero ya es hora que nuestros pueblos, que nuestras provincias, no solamente atendamos de pronto los medios masivos de comunicación con sus noticieros un tanto intencionados en la transmisión de los desarrollos de la política nacional e internacional, y asumimos como televidentes una posición un tanto pasiva, ¿no? De escuchas, de tener como referentes a algunos de los políticos que se manifiestan por las regiones, ¿no? Que tienen mucha forma de ganar utilizando diversos medios, no, a veces no muy santos. Y queríamos nosotros que con relación a estos desarrollos que se dan en nuestro país, pues inicialmente hablemos algo sobre el proceso de paz que se firmó en La Habana. Eso en primera parte. Y la segunda que vamos a abordar, lo vamos adelantando, tiene que ver con los desarrollos políticos que se anuncian para el próximo año, a ver cómo estamos viendo la situación. Entonces, sobre el proceso de paz, eso que casi a la par de la Federación Colombiana de Educadores, 58 años,
y las FARC con 53 años, Sí. cada uno Claro. en sus Claro, caminos, ¿no? claro, claro. Unos por sus atajos, otros por las calles públicas, otros por las escuelas, ¿no? Sobre ese proceso, en su consideración, ¿qué le ha significado realmente, no solamente a la persona, sino a este país? Bueno, para hablar de la paz y entender el significado de lo que se ha logrado, tanto con los acuerdos de La Habana como lo que ocurrió hace pocos días de entrega definitivamente de las armas por parte de las FARC para convertirse en tránsito a un movimiento político, hay que reseñar, contar un poco también por qué para personas como yo la paz es tan importante. En desarrollo de mi actividad sindical, que como ya dijimos, defecó de paso a la CUT, soy uno de los fundadores de la CUT, ocupa varios cargos, secretario general, algunos dicen que yo desempeñaba más de un cargo en esto, ¿no? Pero eso también me permitió llegar a ser el secretario general de una de las organizaciones de trabajadores más grandes de este continente, que fue la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, que era una organización que tenía afiliados desde Canadá hasta Tierra del Fuego y tenía en ese momento 24 millones de afiliados. Todo este contacto con la realidad nacional e internacional es lo que me permite hoy a mí valorar lo que está ocurriendo, porque yo fui víctima de la guerra en varias circunstancias y en distintas manifestaciones. Yo vi caer asesinados a centenares tal vez de mis mejores amigos en ese mundo. Viví muchos años amenazado de muerte. Por eso hoy puedo valorar y decir que lo mejor que le puede ocurrir a Colombia, que ha ocurrido a Colombia en los últimos 50 años, es esto que estamos viviendo. Por eso a veces no se entiende la opinión, el comportamiento y la actitud de ciertos sectores que con propósitos electorales y a veces no confesables se señala que se le han entregado muchas cosas a las FARC, pero por el solo hecho de salvar tantas vidas con el fin del conflicto, yo puedo decir que lo que se le entrega a las FARC se le ha entregado a las FARC es poco. Porque esto nos va a permitir, entre otras cosas también, si somos capaces de erradicar el odio, si somos capaces de erradicar esta confrontación que estamos viviendo hoy en el seno de la sociedad colombiana, y somos capaces de superar esto, tendremos la posibilidad a futuro de vivir como seres humanos, en una sociedad civilizada, ¿sí? Donde las contradicciones que tenemos las podemos resolver y las debemos resolver mediante el diálogo, la negociación, el pacto, el acuerdo, sin que tengamos que matarnos. Pero también la paz y el acuerdo de La Habana está introduciendo en la vida nacional nuevas modalidades para el desarrollo del país. Sin este acuerdo, difícil sería repensar el campo colombiano. Ese fue el primer acuerdo que tiene que ver con la en tierra. segundo lugar, por primera vez el gobierno y la sociedad colombiana tiene la posibilidad de enfrentar el problema del narcotráfico de manera distinta, erradicar los cultivos del narcotráfico, acabar con el narcotráfico, entre comillas, porque este es un fenómeno mundial y mientras haya demanda, si no es aquí, será en otra parte, donde sembrarán hoja de coca y aparecerán narcotraficantes, etc. Pero por primera vez el país tiene también la posibilidad de enfrentar este fenómeno que ha sido en los últimos 30 años el combustible
para todas las guerras, para todos los conflictos. Pues el narcotráfico fue el combustible para la aparición del paramilitarismo, ¿no? Y otro hecho que permitió eso también es la puesta en marcha de las llamadas convivir, ¿no? Que en manos de los narcotraficantes terminan creando el paramilitarismo. Entonces, pero no solamente eso, es que el acuerdo va a permitir, si hay decisión política del gobierno, de la clase política, pero de la sociedad colombiana, de modernizar nuestra democracia, de modernizar la democracia. Y ojalá fuéramos capaces de, en el marco del desarrollo y la implementación de estos acuerdos, de confrontar uno de los problemas más graves que ha vivido la sociedad colombiana en toda su historia. Aquí el tema no es el de la pobreza. Aquí muchas veces se dice, es que la pobreza y la pobreza no. El problema aquí no es la pobreza. Aquí el problema es la inequidad. Es la concentración de la riqueza que tenemos en Colombia, que nos ha convertido en uno de los países más inequitativos del mundo. Yo creo que ese tiene que ser un propósito nacional también. No es solamente luchar contra la pobreza, no, porque nos vamos a morir luchando contra la pobreza si no luchamos contra la inequidad. Bueno, y en el caso, eso es como un marco global, de una visión, digamos, amplia, que deja ese proceso de paz, esa firma de la paz allí en La Habana. En el caso concreto, ¿cómo se debe manifestar la gente en los pueblos, en las provincias? Que haya a veces como que temores, como que no hay claridad sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Como que todavía no se considera que esta firma, pues, que no solamente es estamparla allí en un papel, sino ver ya, digamos, desarrollos como lo que se está dando últimamente con la entrega de las armas, ¿no? Entonces, esto se vive más en las ciudades, digamos, se pronuncia más en las ciudades, cuando en las provincias y en el campo fueron los sectores que estuvieron azotados por los fenómenos de la violencia indistinta, ¿no es cierto?, de todos los actores, digamos, que se llaman armados, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la manifestación, la participación de los pobladores de provincia, digamos, de los pueblos? Mire, una de las particularidades que hace de este proceso de paz el más completo en la historia de la solución de conflictos a lo largo de la historia es que por primera vez en la solución de un tema de estos se pone en el centro dos elementos fundamentales: las víctimas del conflicto y el territorio donde se desarrolló el conflicto. Es allí, en esos territorios, porque el acuerdo plantea un enfoque de desarrollo de la paz y de la construcción de paz en el territorio, ¿sí? Y es allí donde se va a construir la paz. Hasta este momento lo que tenemos son unos acuerdos hacia la paz. La paz la tenemos que construir en esos territorios, en las regiones, teniendo como objetivo fundamental, en un primer paso, ¿no es cierto?, la reparación integral de las víctimas del conflicto. Todavía no hemos logrado la paz, ¿sí? La paz hay que construirla, ¿sí? Y hay que construirla en todo el territorio nacional. En Moniquirá, por ejemplo, construir paz, ¿sí?, es comenzar a generar una cultura que le permita a los ciudadanos resolver sus pequeños o grandes problemas por la vía del diálogo o de la utilización de la justicia, ¿sí? Creo que el gran propósito de todo esto es la reconciliación,
¿sí?, entre quienes fueron actores de la guerra en los distintos bandos, desde los agentes del Estado que participaron en el conflicto al margen de la ley, como la guerrilla, los paramilitares, y muchos políticos que algo tienen que ver, y mucho tienen que ver con el desarrollo de este mismo conflicto. Lo que escuchamos en contra de los acuerdos y de la paz muchas veces tiene que ver, en ocasiones, y en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, con el peligro que se vislumbra. Bueno, elementos que quedan allí sobre este tema de la paz, que hay que seguirlo investigando, y la invitación a todas las organizaciones, mínimo a todas las organizaciones sociales, de acción comunal, sindicatos de las familias en acción, organizaciones de mujeres, organizaciones de campesinos, ¿no? No es un tema solamente para los políticos, sino es un tema que debe abordarlo la ciudadanía en general, para ser más partícipe de este proceso de paz, ¿no? Ser críticos, ser argumentativos, resolver los problemas mediante el diálogo, mediante la argumentación, y como decía alguien, vamos a tener en los próximos años un país más civilizado, donde nos podamos tratar, ojalá siempre como amigos y como una gran familia. Y un último tema que queríamos abordar aquí, va a ser muy breve, es el que se avecina en estos procesos de elecciones, ¿no? Que es cuando un alto porcentaje de la población participa algo en política, ¿no? Algo en política, a pesar de que todavía se manifieste el abstencionismo, bueno, pero hay que acceder, ¿no es cierto?, asistir, participar activamente para que unos pocos no decidan por los demás. Entonces, ¿cómo está apreciando el doctor Leonid Fajardo Abril esta coyuntura política que se avecina para el 2018? Bueno, primero que hay que decir es que esta es quizá una de las coyunturas más trascendentales, pero más difíciles que haya vivido Colombia en los últimos años, en razón a que prácticamente en estas elecciones se está jugando el proceso de paz y el cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos que han firmado con las FARC. Y creo que la disputa electoral va a estar marcada por ese tema fundamental, es decir, necesitamos un gobierno venidero que se comprometa con los acuerdos, con la implementación de los acuerdos, con el desarrollo del programa agrario, etcétera, o un gobierno que, como ya muchos lo han dicho, para volver añicos el acuerdo con las FARC, trizas el acuerdo con las FARC, o introducirle cambios cuando realmente desde el punto de vista legal ya no es posible, solamente sobre la base de una felonía histórica podrían atreverse, o podría cambiarse esos acuerdos, con las implicaciones que todo eso tiene. Por eso creo que este debate electoral, yo personalmente creo que los demócratas y los amigos de la paz, quienes estamos con este proceso, debemos pensar en un gobierno de transición a futuro, y por tanto con un nuevo presidente que garantice el cumplimiento de esos acuerdos y que le permita al país realmente seguir avanzando y aprovechar la paz para el desarrollo del turismo, incluso para que llegue en otras condiciones la inversión extranjera, para que crezca el país económicamente, políticamente, socialmente, democráticamente. Creo que es un gobierno de transición. Todavía no aparece en el escenario de manera muy puntual quiénes serían esos personajes, pero pues como todavía no lo han dicho con claridad, yo no me atrevo pues a señalarlo en este programa, pero yo sí ya tengo mi decisión. Bueno, estamos en el mes de junio, ¿no? Quedan 6 meses que van a haber muchos debates, mucha polémica, debemos estar expectantes, ¿no?,
más activos, menos pasividad en esto de la política. Tenemos que acceder realmente a la política y para el próximo año hacer una vinculación mayor. Yo creo que en los meses de febrero a marzo se van despejando los caminos, ¿no?, que conduzcan a unas elecciones que tengan un propósito de favorecer la paz, la economía, la justicia social para toda la población colombiana. Bueno, de esta manera estamos concluyendo este diálogo de la cumbre por MoniTV, con el agradecimiento a Héctor Lelis Fajardo por su participación y por sus intervenciones, que esperamos pues nuestra audiencia, si lo consideran posible, nos hagan llegar sus comentarios al correo electrónico de la Asociación La Cumbre, asociacionlacumbre@gmail.com, también al Facebook La Cumbre ALC, y poder manifestarse también sobre cómo abordaron esta intervención de Diálogo La Cumbre. Gracias. Gracias, Bueno, gracias. volveremos a un próximo programa, seguramente lo vamos a hacer. Esperemos que dicen los televidentes. Que dicen los televidentes. Bueno, ese agradecimiento reiterativo con las cámaras de Sergio Sánchez, la edición de Stephanie Torres, la participación de Héctor Lelis Fajardo Abril como invitado, la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. MoniTV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. La Cumbre, solo aquí, en MoniTV, tu canal.